Hola, muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar un spam bot, el cual consiste en que nosotros vamos a abrir por medio de un paquete llamado web browser, vamos a abrir WhatsApp web y vamos a enviar mensajes automáticamente. Y bueno, vamos a comenzar. Estoy planeando en hacer también uno similar pero con Instagram, así que espero les guste. En este caso yo voy a crear un archivo llamado bot.py y aquí vamos a necesitar instalar un paquete nada más. Pip install py auto gui. Ya se ha terminado la instalación. Ahora lo que vamos a hacer es quitar esto y vamos a importarlo. Import py auto. Aquí está. Al igual que el del web browser, vamos a necesitar el de sleep. Para esto vamos a hacer from time import sleep. Muy bien, ahora sí ya podemos empezar. Como les dije, lo que vamos a ocupar es el web browser para abrir una pestaña en el navegador, la cual va a ser, bueno, http, bueno, es el que les dije, ¿no? Del WhatsApp web.whatsapp.com/send, y aquí le vamos a pasar un parámetro el cual sea el teléfono. El teléfono debes de asegurarte de que sea, bueno, ponerle el más, en este caso en mi país es el +52, es decir, el código de país y seguido del número. Esto es muy importante porque si no te va a marcar un error de que no lo pude encontrar, algo así. Ahora voy a proseguir a poner el número. Y aquí le vamos a poner sleep. ¿Por qué el sleep? Bueno, porque necesitamos esperar a que termine de cargar la página para poder proseguir con lo demás, que es lo de enviar los mensajes. En este caso yo lo voy a poner de 15. Bueno, no es mucho, ¿no? Yo creo que 15 es mucho. Con 10 yo creo que es suficiente. Y bueno, aquí vamos a seguir con lo de los mensajes. Para hacerlo un poco más dinámico voy a crear un nuevo archivo llamado song, es decir, vamos a enviar una canción. ¿Cuál canción? Es lo que voy a investigar aquí. Se me viene a la mente la de Creep. Letra. Ok. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el blog de, bueno, aquí en el txt. Ok, ahora lo que vamos a hacer es implementar, vamos a llamar el archivo con with. Le vamos a decir que vamos a abrir el archivo llamado song.txt. Le vamos a pasar un parámetro el cual sea la r de read, seguido de, bueno, aquí le vamos a poner un nuevo nombre llamado file. Y aquí vamos a crear un for en el cual estamos iterando, vamos a iterar este archivo. En este caso lo vamos a enviar línea por línea, ¿no? Line in file. Seguido de, y aquí ya vamos a ocupar el py auto gui. Vamos a implementar un método o función llamado, ¿cómo se llamaba? type seguido de la línea. Una vez hecho esto, le vamos a poner aquí press enter, es decir, le voy a explicar todo. Aquí estamos realizando las importaciones, ¿no? Aquí no es gran ciencia. Aquí estamos utilizando el web browser para abrir esta URL que tenemos aquí. Le estamos pasando de parámetro el teléfono. Aquí es necesario que le pasemos el parámetro porque esto es lo que nos va a situar dentro de la conversación. Bueno, ahorita ustedes lo van a ver. Aquí le vamos a decir que se duerme, bueno, el sleep vendría siendo dormir, ¿no? Es decir, se va a esperar 10 segundos y después va a seguir con lo demás. ¿Por qué vamos a esperar 10 segundos? Porque vamos a esperar a que termine de cargar esta página. Una vez pasados los 10 segundos, vamos a abrir el song.txt y vamos a, bueno, aquí le estamos pasando el parámetro de read
y le estamos asignando un nombre llamado file. En este caso le estamos diciendo que va a enviar línea por línea, es decir, primero va a enviar esto, luego va a enviar esto y así sucesivamente. Es por eso que estamos aquí poniendo un for line in file. Después vamos a llamar de la librería PyAutoGui la función typeRate y le estamos pasando a la línea, es decir, línea por línea, y esto lo que va a hacer es que nos va a escribir en la conversación el texto y acá nos lo va a enviar. Muy bien, una vez explicado esto ya lo podemos ejecutar. Sí, creo que sí está bien hasta el momento. Y quiero que vean que yo no estoy haciendo absolutamente nada. Y ya empezó a enviar los mensajes. Como ustedes pueden observar, yo no hice absolutamente nada. Esto se envió de forma automática. Y con esto podemos realizar cosas muy interesantes. Como por ejemplo, también podemos enviarle un mensaje y esperar como unos 10 segundos y enviarle la siguiente línea. Y después la siguiente línea y así sucesivamente. Ponerle un sleep después de enviarle un enter. Aquí. Después de enviárselo, después de enviarle el comentario, aquí podemos hacer un sleep, no sé, de 2 segundos, por ejemplo, y ponerle mensajes personalizados, ¿no? Por ejemplo, aquí le voy a poner: esto es una prueba. Esto es otro. Y si nosotros volvemos a ejecutar esto, vamos a ver que no lo va a hacer con la misma rapidez. Primero se tiene que esperar los 10 segundos. Y como puedes observar, me envió: esto es una prueba, se esperó 2 segundos y luego se volvió a enviar el siguiente mensaje. Eso es otro mensaje de prueba. En fin, eso sería todo por el video de hoy. Si no quieres abrir un archivo TXT, simplemente puedes sacar esto de aquí y lo puedes poner acá, por ejemplo. Y en vez de poner line, puedes poner aquí tu mensaje. Y esto es lo que se va a enviar, ¿no? En fin, esto es todo por el video de hoy y espero les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse si son nuevos y nos vemos en el siguiente video.